Casero Podcast se hace audio. Homicidal Minds, homicidas, sociópatas, psicópatas. ¿Listo para entrar? Comenzamos. Bienvenidos a una nueva emisión de Homicidal Mind. Soy su conductor psicópata favorito, Braulio Nogues Díaz, y empecemos con el episodio de hoy. En las últimas semanas, los asesinos en serie han vuelto a la vista de todos después de que la plataforma de streaming Netflix haya lanzado dos series dedicadas a hablar sobre Jeffrey Dahmer, mejor conocido como el caníbal de Milwaukee. La primera serie es la de Dahmer, Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer protagonizada por Evan Nalgas al aire Peters, y la segunda es la de Conversando con el asesino, las cintas de Jeffrey Dahmer, que nos muestran las cintas grabadas durante los interrogatorios que le hicieron al ya conocido caníbal de Milwaukee. Pero el día de hoy no les vengo a hablar sobre este monstruo, pues a estas alturas ya todo el mundo sabe lo que hizo, y que junto con Bundy y Gacy se une a los tantos asesinos en serie que la cultura popular se han dedicado a sobreexplotar. Hoy en Homicidal Mind les contaremos uno de los casos más misteriosos, más intrigantes y sobre todo más aterradores sobre asesinos en serie, pues a diferencia de estos tres, quienes fueron capturados, enjuiciados, condenados y sobre todo ejecutados por sus crímenes, el asesino del día de hoy no llegó a ninguno de esos procesos. Nunca fue condenado, nunca fue atrapado y para añadirle más terror al asunto, jamás pudo ser identificado. Acompáñenos en esta emisión, pues hoy hablaremos de uno de los asesinos más misteriosos de toda la historia de la humanidad, el asesino del Zodíaco. El Zodíaco fue un asesino en serie que acechó el norte de California, Estados Unidos, entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta, presuntamente suya, confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 10 hombres y 3 mujeres. De las mismas, solo 2 sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino, la cual, a la fecha del día de hoy, sigue siendo desconocida. Se estimó que el Zodíaco, así era como él mismo se denominaba y era comúnmente conocido, tendría entre 40 y 50 años al momento de ejecutar a sus víctimas, de tez blanca, corpulento, pelo castaño, que tenía conocimientos sobre lenguajes cifrados y poseía una inteligencia superior al promedio. El Zodíaco atacó a las 7 víctimas conocidas en Bénica, Vallejo, Marissa Lake, estos 3 ubicados en California, y luego en San Francisco. Las víctimas fueron 4 hombres y 3 mujeres de edades no superiores a los 30 años. A finales de 2003 tuvo lugar un impactante descubrimiento. Las huellas de la famosa carta del Zodíaco no coincidían con las huellas de Arthur Blake Allen, el sospechoso principal del caso, aunque todas las pistas indicaban que él era en su momento el principal sospechoso a ser el asesino del Zodíaco. Cronología de los hechos. Camino al lago Herman. El asesino del Zodíaco atrajo la atención de la policía por el aparente asesinato aleatorio de Betty Lou Jensen y David Faraday el 20 de diciembre de 1968 en los límites de la ciudad de Benicia, California. Según las investigaciones, la pareja estaba celebrando su primera cita y entre sus planes pensaban asistir a un concierto navideño de Hogan High a unas cuantas manzanas de la casa de Betty. En lugar de ir directamente, decidieron visitar a un amigo y detenerse en un restaurante. Sobre las 22 horas, la pareja estacionó en un cruce del camino al lago Herman. Justo en ese momento, el Zodíaco se incorporó al cruce y se estacionó al lado de ellos. Un testigo presencial pasó por allí tiempo después y vio 2 coches, uno de ellos el de la pareja, vacíos. Momentos después, escuchó lo que pareció un disparo, pero no estaba seguro al tener la radio encendida. El Zodíaco disparó en contra de Faraday solo una vez en la cabeza y 5 veces a la espalda de Jensen, quien intentó huir despavoridamente.
Sus cuerpos fueron encontrados minutos después por Stella Borges, quien vivía cerca de ahí. Dio aviso al capitán Daniel Pita y al oficial William T. Warner. El detective y sargento Les Lundblad de la oficina del sheriff del condado de Solano investigó el crimen, pero no se encontraron pistas sólidas de quién era el responsable de tales horribles crímenes. Blue Rock Springs. Las dos siguientes víctimas del Zodíaco fueron Michael McGill y Darlene Ferrin. Ambos fueron atacados con un arma de fuego en la madrugada del 4 de julio de 1969 en el aparcamiento del campo de golf Blue Rock Springs, en Vallejo, también en California. Se encontraban a poco más de 6 kilómetros de distancia del lugar donde ocurrieron los primeros asesinatos. La pareja estaba en el coche de ella cuando a su lado aparcó otro coche, cuyo conductor se fue para volver 10 minutos después. Una vez aparcado detrás de ellos, para evitar que se escaparan, el Zodíaco se acercó al coche y les alumbró directamente a la cara para cegarlos. Entonces, el Zodíaco disparó con una Luger 9 mm. A las 0:40 horas del 5 de julio de 1969, una llamada anónima efectuada por un hombre informó al departamento de policía de Vallejo lo sucedido. Y no solo eso, confesó que él lo había hecho y que era el asesino de Jensen y Faraday asesinados hacía 6 meses. La policía rastreó la llamada proveniente en un teléfono público de una estación de servicio entre las calles Springs y Tolom. El Zodíaco estaba a menos de 1 kilómetro de la casa de Ferrin y a pocas calles de la oficina del sheriff. Ferrin fue declarada muerta en el hospital. McGill sobrevivió al ataque a pesar de haber recibido disparos en el rostro, el cuello y el pecho. Los detectives John Leake y Ed Rust del Departamento de Policía de Vallejo investigaron el crimen. Fue el detective Jack Mullenach quien retomó el caso en los años 70. En el libro El Zodíaco, escrito por Robert Graysmith y publicado 17 años después del crimen, se dice que el asesino era un cliente habitual de Torrey's Waffle House, donde Ferrin era camarera. El Zodíaco, admirador de la joven, podría haberle confesado los 2 primeros asesinatos y luego, arrepentido por temor a ser denunciado, la mató. O tal vez lo hizo porque ella le estaba chantajeando. Esas incógnitas y sus respuestas nunca pudieron ser resueltas y dudo que en algún futuro lo serán. El comienzo de las cartas de Zodíaco. El 1 de agosto de 1969, 3 cartas escritas por el asesino llegaron a las redacciones del Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. En ellas, casi idénticas entre sí, reconocían los crímenes e incluía un criptograma de 408 caracteres que desvelaba su identidad. El asesino fue muy claro: o las cartas se publicaban en primera plana, o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas más. Los asesinatos, por suerte, no se llevaron a cabo, pero las cartas pudieron leerse en la primera plana de los periódicos. Conforme se observó al respecto, aquella amenaza conformaría únicamente la primera muestra dentro de una sucesión de alardes y chapuzas que, en el marco de un perverso juego del gato y el ratón, la vanidad del psicópata emprendió, aún a riesgo de dejar indicios aptos para conducir finalmente a su arresto. 3 días más tarde, otra carta llegó a la redacción del San Francisco Examiner. Querido editor, este es el Zodíaco. Era el inicio de una carta escrita en respuesta al jefe Stills de Vallejo, el cual pidió más detalles para probar que era el asesino de Faraday, Jensen y Ferrin. El 8 de agosto de 1969, una semana después de que se recibiera el criptograma, Donald y Betsy Harden, un matrimonio de Salinas, en California, descifraron el criptograma de 408 símbolos. Contenía un mensaje mal escrito en el que el asesino parecía hacer referencia al cuento El juego más peligroso. También dijo que estaba recolectando esclavos para el más allá. No aparecía ningún nombre en el texto decodificado, y el asesino dijo que no revelaría su identidad porque ralentizaría o detendría su colección de esclavos. Las cartas enviadas por el criminal conformaron el inicio de la lucha mediática que éste mantendría con las autoridades y con la prensa. El remitente exigía que los comunicados fueran impresos en la primera plana de los respectivos periódicos y amenazaba con que, en caso contrario, se vería en la obligación moral de tener que asesinar a una docena de personas escogidas por las calles al azar ese mismo fin de semana. Por fortuna nunca se llevaron a efecto los anunciados crímenes. Lago Berryessa. El 27 de septiembre de 1969, Ryan Hartnell y Cecilia Shepard se encontraban merendando a las orillas del lago Berryessa en una pequeña isla conectada por una vereda arenosa a Twin Oak Ridge. Un hombre se les acercó,
tras esconderse detrás de un árbol sin que Cecilia pudiera cerciorarse de su presencia, usando una capucha de verdugo negra con gafas de sol sobre los agujeros de los ojos y una especie de babero colocado en el pecho, con un símbolo de apariencia reticular de unos 7.5 por 7.5 centímetros de área. Se aproximó a ellos con una pistola en la mano. Hartnell cree que se trataba de una 45 milímetros. El encapuchado afirmó ser un convicto fugitivo de una cárcel de Deer Lodge en Montana, en donde dijo haber matado a un guardia y también robado un coche, y les explicó que necesitaba su vehículo para huir a México. Traía consigo unas cuerdas de plástico para tender la ropa, previamente cortadas, y le pidió a Shepard amarrar a Hartnell antes de ser atada ella misma. El atracador revisó los nudos de Hartnell y los apretó tras descubrir que ella los había dejado flojos. Hartnell creyó que se trataba de un robo raro, pero el hombre sacó un cuchillo y los apuñaló a ambos. Entonces recorrió los 500 metros hasta Knoxville Rose y dibujó el símbolo reticular en la puerta del auto de Hartnell y al lado escribió: Vallejo, 20 del 12 del 68, 4 del 7 del 69, 27 de septiembre del 69, 6:30 horas, by knife. A las 7:40 p.m. el hombre llamó a la oficina de la mujer encargada del condado de Napa desde un teléfono público para denunciar su crimen. El teléfono fue encontrado aún descolgado minutos después en el servicio de lavado de autos Napa en Main Street por el reportero de radio Nav, Pat Stanley, solo a unas manzanas de la oficina del sheriff y a 40 kilómetros de la escena del crimen. Los detectives fueron capaces de tomar huellas dactilares aún frescas del teléfono, pero aún así no lograron hacerlas coincidir con las de ningún sospechoso. Un hombre y su hijo que se encontraban pescando en una ensenada próxima descubrieron a las víctimas al escuchar sus gritos pidiendo ayuda, la cual fue suministrada por unos rangers, policías forestales del condado de Napa. Dave Collins y Ray Land fueron los primeros representantes de la ley en llegar a la escena del crimen. Ambos oficiales se encontraban a corta distancia del sitio. Collins se encontraba en su coche patrulla en el área de Beaky Springs, California, a casi 30 kilómetros de allí, mientras que Land se encontraba en Santa Elena. Cecilia Shepard estaba aún consciente cuando Collins llegó, por lo que le proporcionó una descripción del atacante. Hartnell y Shepard fueron trasladados en ambulancia al hospital Queen Bailey, ubicado en Napa. Shepard entró en coma durante el trayecto al hospital y nunca recuperó la conciencia, muriendo 2 días después, pero Hartnell sobrevivió para contar su historia a la prensa. El detective y sheriff del condado Ken Narlow, quien estaba asignado al caso desde el inicio, trabajó intentando resolver el crimen hasta su retiro del departamento de policía en 1987. Presidio Hayes. El 11 de octubre de 1969, un hombre abordó el taxi de Paul Stine en el cruce de las calles Mason y Geary, en San Francisco, y le pidió que lo llevara a las calles Washington y Maple de la comunidad vecindaria de Presidio Hayes. Por razones desconocidas, Stein fue hasta una calle más adelante, llamada Cherry, donde el hombre le disparó en la cabeza con un arma calibre 9 milímetros y entonces agarró las llaves de su auto y su cartera y le quitó la camisa. Fue visto por 3 adolescentes que estaban del otro lado de la calle a las 9:55 p.m., quienes llamaron a la policía mientras el crimen se desarrollaba. Los jóvenes observaron al hombre limpiando el taxi y después caminando una manzana hacia el norte. La policía llegó minutos después y los jóvenes testificaron explicando que el asesino aún se encontraba cerca. 2 manzanas más adelante de la escena del crimen, el oficial Don Falk, quien también había respondido a la llamada de auxilio, observó a un hombre blanco caminando por la acera y que después subía una escalera que conducía a una casa ubicada en el lado norte de la calle. El encuentro duró solamente 5, quizás 10 segundos. Su compañero, Eric Selms, no vio al hombre. La radio les alertó para buscar a un sospechoso de piel negra y no a un individuo caucásico, así que no tuvieron motivo para detener al hombre y pasaron al lado de él sin detenerse. La confusión en las descripciones ha permanecido sin explicación hasta la fecha del día de hoy. Cuando llegaron a la calle Cherry, Fogg fue informado de que estaban en efecto buscando un sospechoso blanco. Allí se dio cuenta de que habían pasado al lado del asesino y concluyó que el Zodíaco había retomado su ruta original y había escapado hacia donde se encuentra el fuerte Presidio. Se dieron a la tarea de buscarlo, pero el asesino había desaparecido. La búsqueda continuó, pero no se encontró nada. Los 3 adolescentes testigos trabajaron con un criminalista para elaborar un retrato robot del asesino de Stein, y a los pocos días regresaron para la elaboración de un segundo retrato hablado. La edad del Zodíaco fue estimada entre los 35 y 45 años de edad. Los detectives Bill Armstrong y Dave Toschi
fueron asignados al caso. El Departamento de Policía de San Francisco al final investigó y estimó por lo menos a 2.500 sospechosos en un periodo de varios años. El 14 de octubre de 1969, el Chronicle recibió una carta más del Zodiaco, esta vez conteniendo una muestra de la camisa de Paul Stine como prueba de que él era el asesino, y también contenía una amenaza de que dispararía en una escuela para niños. Fue entonces cuando la policía supo que era a quien había estado buscando algunas noches antes en Presidio Hayes. A las 12 a.m. del 20 de octubre de 1969, alguien afirmó que el Zodiaco había llamado al departamento de policía de Oakland exigiendo que uno de dos prominentes abogados, F. Lee Bailey o Melvin Bailey, apareciesen en el show de televisión de mesa de exposiciones de Jim Dunbar por la mañana. Bailey no pudo asistir, pero Bailey se presentó en el programa. Dunbar pidió a los telespectadores mantener las líneas telefónicas abiertas, y entonces alguien afirmando ser el Zodiaco llamó varias veces y dijo que su nombre era Sam. Bailey aceptó encontrarse con él en Daly City, pero el sospechoso nunca apareció. Los oficiales de policía que anteriormente habían escuchado al Zodiaco escucharon la voz de Sam y concluyeron que él no era el Zodiaco. Llamadas subsecuentes que el sospechoso hizo a Bailey fueron rastreadas y provenían del Hospital Estatal de Napa, en donde se supo que Sam era un enfermo mental. El 8 de noviembre de 1969, el Zodiaco envió otra misiva con un criptograma consistente de 340 caracteres. El 9 de noviembre del mismo año, envió otra carta de 7 páginas en la cual aseguraba que 2 policías lo detuvieron y hablaron con él por espacio de 3 minutos, después de haber disparado en contra de Stine. Extractos de la carta fueron publicados en el Chronicle el 12 de noviembre siguiente, incluyendo la declaración del Zodiaco. Ese mismo día, Don Falk escribió un memorándum explicando lo que había sucedido esa noche. Muchas soluciones posibles fueron sugeridas, pero no fueron aceptadas ya que se alejaban de las convenciones de codificación. Finalmente, el 5 de diciembre de 2020, 51 años después, los 340 caracteres fueron descifrados por un grupo de aficionados. Espero que se estén divirtiendo mucho en tratar de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo cual trae a colación algo sobre mí. No tengo miedo de la cámara de gas, porque me enviará al paraíso. Todo más pronto porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí, donde todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso. Así que tienen miedo de la muerte. Yo no tengo miedo, porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso de la muerte. El 20 de diciembre de 1969, el Zodiaco le envió una misiva a Bailey, incluyendo una muestra más de la camisa de Stine. El Zodiaco afirmó además que quería que Bailey lo ayudara. Modesto. Durante la noche del 22 de marzo de 1970, Kathleen Jones iba en su auto de San Bernardino a Petaluma, California, para visitar a su madre. Embarazada de 7 meses, llevaba al lado suyo a su hija de 10 meses de edad. Mientras se dirigía hacia la carretera 132 cerca de Modesto, un auto detrás de ella comenzó a tocar el claxon y a encender y apagar las luces. Ella abandonó el camino y se detuvo. El hombre del auto también se detuvo detrás de ella, comentándole que su neumático derecho trasero se estaba tambaleando y se ofreció para apretar las tuercas. Después de terminar la maniobra, el hombre se alejó y cuando Jones inició la marcha, la llanta se desprendió del auto. El hombre se detuvo, retrocedió y se ofreció para conducirlas a la próxima gasolinera por ayuda. Ella y su hija subieron al auto. Pasaron cerca de varias estaciones de servicio, pero el hombre no se detuvo en ningún momento. Durante 3 horas aproximadamente las llevó por distintos sitios por las calles de Tracy, y cuando ella le preguntó por qué no se detenía, eludió la respuesta. Cuando el hombre se detuvo en una intersección, John saltó del auto junto con su hija y se ocultaron en un campo. El individuo salió del auto para buscarlas, pero cuando un camionero llegó a la escena, el secuestrador de Jones escapó. Jones pidió ayuda para viajar a la estación de policía ubicada en Patterson. Mientras presentaba su denuncia, el sargento de servicio advirtió la presencia del retrato robot del asesino de Paul Stine y lo reconoció como el secuestrador de ella y su hija. El oficial mantuvo bajo custodia a Jones en el restaurante Mills en la oscuridad. Su auto fue hallado incendiado y destrozado. Hay muchas inconsistencias en el secuestro de Jones. Las afirmaciones de que el individuo había amenazado con matarlas mientras manejaba son discutidas al menos por un informe policial. Jones contó su historia a Paul Avery de Chronicle, indicando que su secuestrador abandonó su auto y las buscó en la oscuridad con una linterna. Sin embargo, los 2 testimonios que dio a la policía aseguró que el hombre no se bajó del vehículo. Algunos testimonios mencionan que el vehículo de Jones fue movido e incendiado posteriormente, mientras que otros, contrarios,
afirman que el auto permaneció donde Jones lo había dejado. Las diversas discrepancias entre las versiones de Jones han llevado a los investigadores a cuestionar si ella efectivamente fue otra víctima del asesino del Zodiaco. Comunicados adicionales. El Zodiaco continuó comunicándose con las autoridades el resto del año de 1970 a través de cartas y tarjetas postales dirigidas a la prensa. En una carta fechada el 20 de abril de 1970, el Zodiaco escribió: "Mi nombre es", un largo espacio en blanco, seguido de 13 caracteres cifrados. El Zodiaco indicó que él no era el responsable del reciente ataque con una bomba a la estación de policía de San Francisco, refiriéndose a la muerte del sargento Brian McDonald en Park Station en el Golden Gate Park, acaecida el 18 de febrero de 1970. Pero añadió: "Hay más gloria en matar a un policía que a un Sith, porque un policía puede disparar en respuesta". La carta incluía el diagrama de una bomba que el Zodiaco afirmaba usaría para volar un autobús escolar. Al reverso del diagrama escribió un símbolo que constaba de un círculo y una cruz en medio. Al lado del símbolo escribió el signo de igual con el número 10 y las siglas del Departamento de Policía de San Francisco, la DPSF, también con un signo de igual, solo que esta vez el número a su lado era 0, haciendo ilusión a una especie de marcador. Zodiaco envió una tarjeta de felicitación sellada el 28 de abril de 1970 dirigida al Chronicle. El texto escrito en la carta decía: "Espero que ustedes gocen cuando tengan mi explosión", seguido por la firma del círculo cruzado del Zodiaco. Al reverso de la carta amenazó con usar su bomba en un autobús muy pronto, a menos de que el diario publicara detalladamente sus escritos. También deseaba ver a la gente comenzando a usar algunos agradables botones Zodiaco. En la misma carta escribió: "Le disparé a un hombre en un auto estacionado con una 38 mm". Se ha propuesto que el Zodiaco se refería al asesinato del sargento Richard Radetic ocurrido una semana antes, el 19 de junio a las 5:25 am. Radetic se encontraba levantando una multa de estacionamiento en su patrulla cuando un asaltante le disparó en la cabeza con una pistola calibre 38. Radetic falleció 15 horas después del ataque. El Departamento de Policía de San Francisco negó que el Zodiaco estuviese involucrado con el asesinato. El crimen permaneció sin resolverse. Incluido con la carta estaba un mapa de la bahía de San Francisco distribuido por la compañía Phillips 66. En la imagen del Monte Diablo, el Zodiaco dibujó un círculo cruzado similar al que incluía en sus cartas previas. En la parte superior del símbolo reticular colocó el número 0, luego un 3, un 6 y un 9, por lo que la anotación parecía más bien la carátula de un reloj. Las instrucciones adjuntas señalaban que el 0 está para fijar la magnitud norte. La carta también incluía 32 letras cifradas que el asesino afirmó deberían estar en conjunción con el código, que conduciría a la localización de una bomba que él había enterrado y que estallaría en el otoño. Las letras cifradas nunca llegaron a descodificarse y la supuesta bomba jamás fue hallada. El asesino firmó la nota con su símbolo característico con el signo de igual y un 12 al lado, y las siglas del DPSF también con un signo de igual y un 0. En una misiva enviada al Chronicle, sellada el 24 de julio de 1970, el Zodiaco se adjudicó el secuestro de Kathleen Jones 4 meses después del incidente. En su carta del 26 de julio de 1970, el Zodiaco parafraseó una canción de El Mikado, añadiéndole su propia letra acerca de hacer una pequeña lista de las maneras en que planeaba torturar a sus esclavos en su supuesto paraíso. La carta fue firmada con un exageradamente enorme símbolo del círculo cruzado y una nueva puntuación: Zodiaco 13, Policía de San Francisco 0. Una nota final al reverso de la carta indicaba PD. El código de MT Diablo refiere radiantes más gato pulgadas por radianes. En un examen detallado del indicio radian, el investigador Garrett Penn condujo al descubrimiento de un ángulo radian que, siguiendo las instrucciones del Zodiaco al colocarlo sobre el mapa, apuntaba a 2 sitios en los que el Zodiaco había atacado. El 7 de octubre de 1970, el Chronicle recibió una tarjeta de 3 por 5 pulgadas firmada con el símbolo del Zodiaco y una pequeña cruz supuestamente dibujada con sangre. El mensaje en la tarjeta estaba formado por palabras y letras pegadas en una edición del Chronicle y fueron perforados 13 agujeros en la tarjeta. Los inspectores Armstrong y Toshi acordaron que era altamente probable que el remitente de la tarjeta fuera el mismísimo Zodiaco. Riverside. El 27 de octubre de 1970, el reportero del Chronicle Paul Avery, que había estado cubriendo el caso del Zodiaco, recibió una postal de Halloween firmada con una letra Z y el símbolo reticular. Escrito a mano al reverso de la tarjeta se encontró la anotación:
Peek-a-boo, estás condenado. La amenaza fue tomada seriamente y la historia recibió primera plana en el Chronicle. Poco después, Avery recibió una carta anónima alertándolo de las similitudes entre las actividades del Zodiaco y el caso irresuelto de Cherry Joe Bates, ocurrido 4 años antes en el colegio de Riverside, en el área del Gran Los Ángeles, a más de 400 millas al sur de San Francisco. Paul reportó sus hallazgos en el Chronicle el 16 de noviembre de 1970. El 30 de octubre de 1966, Bates pasaba la tarde en el anexo de la biblioteca del campus hasta que se cerró a las 9 p.m. Vecinos informaron que escucharon un grito cerca de las 10:30 de la noche. Bates fue encontrada muerta al día siguiente a corta distancia de la biblioteca, entre 2 casas abandonadas en proceso de demolición debido a la renovación de las instalaciones del campus. Los cables del distribuidor de su Volkswagen habían sido desconectados. Fue brutalmente golpeada y acuchillada hasta la muerte. Un reloj de pulsera de hombre de la marca Timex con la correa rota fue hallada cerca de la escena del crimen. El reloj se había detenido a las 12:24 am, pero se cree que el ataque ocurrió mucho antes. También se descubrieron huellas de calzado de tipo militar. Un mes después, el 29 de noviembre de 1966, cartas escritas a máquina casi idénticas fueron enviadas a la policía de Riverside y a la de Riverside Press Enterprise, tituladas La Confesión. En ellas, el autor aseguraba ser el responsable del asesinato de Bates, proporcionando detalles del crimen no revelados al público, y advertía que Bates no era la primera ni sería la última de sus víctimas. En diciembre de 1966 fue descubierto un poema tallado en la parte inferior de un escritorio de la biblioteca del colegio de Riverside titulado Enfermo de vivir, indispuesto para morir. El lenguaje del poema y la escritura se parecían a las de las cartas del Zodiaco. Fue firmado con lo que serían las iniciales RH. Sherwood Morrill, analista de los documentos en cuestión, opinó que el poema había sido escrito por el mismísimo Zodiaco. El 30 de abril de 1967, exactamente 6 meses después del homicidio de Bates, tanto el padre de Cherry, Joseph, como el diario Press Enterprise y la policía de Riverside recibieron cartas casi idénticas. Garabateado a mano, el texto de las copias enviadas al Press Enterprise y a la policía decía: Bates tenía que morir, habrá más, con un pequeño garabato que parecía a la letra Z. La copia enviada a Joseph Bates decía: ella tenía que morir, habrá más, esta vez sin la firma de la Z. El 13 de marzo de 1971, casi 4 meses después de haber sido publicado por Paul Avery el primer artículo sobre Bates, el Zodiaco envió una carta al diario Los Angeles Times, en la cual otorgaba el mérito a la policía en lugar de Avery por el descubrimiento de su actividad en Riverside. Pero solo están encontrando los fáciles. Hay una cantidad terriblemente mayor detrás. La conexión entre Cherry Joe Bates de Riverside y el Zodiaco es incierta. El departamento de policía de Riverside sostiene que el homicidio de Bates no fue cometido por el Zodiaco, pero conceden autenticidad a algunas cartas que posiblemente son obra suya, clamando un crédito falsamente adjudicado. Lago Tahoe. El 22 de marzo de 1971, una presunta postal del Zodiaco dirigida a Paul Avery fue enviada al Chronicle. En ella aparentemente se adjudicaba la desaparición de Donna Lass, ocurrida en Salt Lake Tahoe, en California, el 26 de septiembre de 1970. Confeccionada de un collage de anuncios y de letras de revista, representó una escena de un bosque de pinos y el texto decía: Sierra Club, buscando víctima número 12, la mirada por los pinos. Paso áreas de Lake Tahoe, alrededor en la nieve. El símbolo del Zodiaco, el círculo cruzado, estaba en el espacio para la dirección del remitente. Lass era una enfermera en el hotel y casino Sahara Tahoe. El 26 de septiembre trabajó hasta las 2 am, habiendo tratado a su último paciente a la 1:40 de la mañana, y no se le vio abandonar su oficina. A la mañana siguiente, su uniforme de trabajo y sus zapatos fueron encontrados en una bolsa de papel en su oficina, inexplicablemente sucios de tierra. Su coche fue hallado en el complejo de apartamentos y el piso donde vivía estaba limpio. Después de ese día, tanto su jefe como su arrendador recibieron llamadas telefónicas de un desconocido quien afirmó falsamente que Lass había tenido que dejar la ciudad debido a una emergencia familiar. La policía y los sheriffs locales inicialmente trataron la desaparición de Lass como un simple caso de investigación de persona desaparecida, sospechando que simplemente se había marchado. Lass nunca fue encontrada. Lo que parecía que era una tumba fue descubierta cerca de Clark Tappan Lodge en Northern, California, en terrenos de Sierra Club, pero al excavarla solo se encontró un par de anteojos de sol. Santa Bárbara.
En una historia aparecida en el Vallejo Times Herald, el 13 de noviembre de 1972, el sheriff y detective Bill Barker teorizó que el asesinato de una joven pareja perpetrado en el condado de Santa Bárbara habría sido obra del asesino del Zodiaco. El 4 de junio de 1963, 5 años y medio antes del primer asesinato conocido del Zodiaco, perpetrado en el camino al lago Herman, el estudiante de preparatoria Robert Domingos y su novia, Linda Edwards, fueron tiroteados en una playa cercana a Lompoc, California. Los jóvenes se habían ausentado de la escuela ese día debido a una tradición entre los estudiantes estadounidenses llamada Senior Ditch Day. La policía creyó que el agresor había intentado atar a las víctimas, pero cuando lograron liberarse para huir, el individuo les disparó varias veces en la espalda y el pecho con un arma calibre 22. Entonces colocó los cuerpos en una pequeña cabaña e intentó infructuosamente incendiarla. Algunos creen que los asesinatos de Domingos y Edward son obra del Zodiaco a partir de las similitudes entre este caso y el ataque del asesino efectuado en el lago Berryessa. Las cartas finales. Después de la postal de Los Pinos, el Zodiaco permaneció en silencio aproximadamente 3 años, tras los cuales el Chronicle recibió una carta del Zodiaco sellada el 29 de enero de 1974, elogiando la película El Exorcista como la mejor comedia satírica que había visto en su vida. La carta incluía un verso de El Mikado y un símbolo en el fondo que no ha sido explicado por los investigadores. El Zodiaco concluye la carta con un nuevo marcador: Zodiaco 37, Policía de San Francisco, 0. El Chronicle recibió otra carta sellada el 14 de febrero de 1974, el día de San Valentín, informando al editor que las iniciales para el ejército Simbiones de Liberación deletreadas en nórdico antiguo significaban mata. Sin embargo, el manuscrito no fue autentificado como del Zodiaco. Otra carta recibida en el Chronicle, sellada el 8 de mayo de 1974, presentaba una queja de que el film Badlands era una glorificación del asesinato y pedía al diario retirar la publicidad de la película, firmado solamente por un ciudadano. La letra, el tono y la ironía superficial son similares a las comunicaciones previas del Zodiaco. El Chronicle recibió una carta anónima sellada el 8 de julio de 1974, quejándose de uno de sus columnistas, Marco Spinelli. La carta fue firmada por El Fantasma Rojo, rojo con rabia. La autoría de Zodiaco es aún debatida. Otros 4 años pasaron sin comunicado, supuesta o verificada, del Zodiaco. Una masiva del 24 de abril de 1978 inicialmente fue dada por auténtica, pero declarada una farsa por otros 3 expertos 3 meses después. Sin embargo, en años recientes, la carta ha sido considerada por algunos departamentos como auténtica. Se creyó que Toshi, el detective de homicidios del Departamento de Policía de San Francisco, quien estuvo en el caso desde la muerte de Stein, fue el autor de la carta. El autor Armistead Maupin la considera similar a la carta de un fan que él recibió en 1977 y cree que es de Toshi. Mientras que admitió el haberle escrito la carta como fanático a Maupin, Toshi negó haber escrito la carta del Zodiaco y quedó libre de cargos. La autenticidad de la carta permanece sin verificar a la fecha del día de hoy. El 3 de marzo de 2003 se reportó que una tarjeta postal navideña enviada al Chronicle, sellada en 1990 en Eureka, California, había sido descubierta en sus archivos de fotos por el asistente editorial David King. Dentro del sobre, junto a la tarjeta postal, estaba la copia fotostática de 2 llaves del Servicio Postal de los Estados Unidos en un llavero magnético. El manuscrito en el sobre parece la huella del Zodiaco, pero fue declarada no auténtica por el analista forense Lois Cunningham. No obstante, no todos los expertos en el tema están de acuerdo con el análisis. No hay dirección del remitente y su clásica firma, el círculo cruzado, no estaba. La postal en sí no tiene más marcas. El Chronicle envió todo el material al Departamento de Policía de Vallejo para analizarla posteriormente. Y antes de que pasemos al principal sospechoso, el impacto sociocultural que tuvo el Zodiaco y la posible solución del caso, vayamos a un corte comercial. Homicidal Minds, homicidas, sociópatas, psicópatas. Homicidal Minds, homicidas, sociópatas, Psicópatas. una producción de Vance Production. Transmitimos todos los días a las 6 de la tarde, solo por Spotify.
Homicidal Mind, homicidas, sociópatas. Psicópatas. Y volvemos nuevamente con el caso del asesino del Zodíaco y vamos a 3 puntos de suma importancia. El principal sospechoso durante la investigación, el impacto que tuvo el Zodíaco en la cultura popular y una nueva pista la cual podría ponerle fin al misterio de quién era el Zodíaco. Hagan sus apuestas. Arthur Lake Allen. Aunque muchas personas han sido indicadas como posibles sospechosas de ser el Zodíaco durante muchos años, solamente uno, Arthur Lake Allen, nacido el 18 de diciembre de 1933 y fallecido el 26 de agosto de 1992, fue investigado con seriedad. En julio de 1971, un amigo de Allen denunció sus sospechas sobre él al Departamento de Policía de Manhattan Beach, y la denuncia fue dirigida a la policía de San Francisco. Cuando fue interrogado después, Allen afirmó, sin haber sido preguntado, que los cuchillos ensangrentados que tenía en su auto el día del doble ataque en el lago Barrisa los había utilizado para matar pollos. Y cuando se le cuestionó si había leído el libro El juego más peligroso, respondió afirmativamente y dijo que le había impresionado. Esto interesó a la policía como la cifra de 408 caracteres que aparecen en el libro. Allen fue el único sospechoso en cuyo caso la policía tenía alguna prueba en contra para ejecutar no solo una sino 3 garantías o autorizaciones para continuar con las indagatorias. El 14 de septiembre de 1972, el 14 de febrero de 1991 y el 28 de agosto de 1992, 2 días después de su muerte. Allen negó los cargos, pero había muchas pruebas circunstanciales en su contra. La policía no encontró evidencia física para probar que Allen era el asesino del Zodíaco, y el Departamento de Policía de Vallejo eligió no presentar cargos contra él, a pesar de que fuese un delincuente sexual y de las armas y de los componentes explosivos hallados en su hogar, siguiendo la investigación en 1991. Finalmente, la escritura de Allen no se correspondía con las del Zodíaco. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el escrito hubiese sido efectuado con la mano derecha, pero la policía no hizo acto oportuno en esa posibilidad. Sus huellas dactilares tampoco guardaban semejanza. Ninguna prueba concreta que lo vinculara a las matanzas efectuadas por el asesino fue encontrada jamás. Y la prueba del ADN obtenido de las cartas muchos años después no proporcionó dato alguno. Sin embargo, ni Vallejo ni la policía de San Francisco hallaron indicios de Allen después de las pruebas. Impacto cultural. Películas, series y mucho más es donde el asesino del Zodíaco ha sido mencionado, caracterizado o también se basaron en él para crear personajes o situaciones. Estos solo son algunos de los muchos ejemplos que hay. La película Harry el Sucio, protagonizada por Clint Pistolas Eastwood, fue filmada en San Francisco y está fuertemente inspirada en el caso. El Gemini Killer en la película del Exorcista 3 también está vagamente basado en el Zodíaco. Edward James Olmos protagonizó The Limbic Region, filme basado en el libro Zodiac de Robert Graysmith. En 2007 se estrenó la película Zodiac, dirigida por David Fincher y basada en la historia de este asesino. Protagonizada por Robert Downey Jr. o el Sr. Stark, Mark Ruffalo, el primo de She-Hulk, y Jake Gyllenhaal, el Señor Misterio. El asesino del Zodíaco es mencionado varias veces en la serie de televisión Criminal Minds. Tiene una breve aparición en la película Siete Psicópatas, en la escena donde el personaje de Tom Waite y su esposa, quienes mataban asesinos seriales, toman como objetivo al asesino del Zodíaco, siendo este el último asesino que muere en sus manos. El asesino del Zodíaco también sale en la serie de televisión American Horror Story, en el 4º episodio de la temporada 5 llamada Hotel, titulado La Noche del Diablo, en una cena donde se reúnen con otros asesinos seriales, entre los que se encuentran Bobo el Payaso, Richard Ramirez, Aileen Wuornos y, como tampoco podía faltar, Jeffrey Dahmer. En el videojuego The Binding of Isaac Afterbirth hay un power-up que tiene como nombre Zodiac y que posee el mismo símbolo que el asesino usaba en sus cartas. En el videojuego Watch Dogs 2, como contenido de reserva, hay una serie de misiones inspiradas en el asesino del Zodíaco, en las que un imitador del mismo asesina gente dejando tras él pistas, las cuales el jugador debe descifrar y encontrarlo. La banda estadounidense de death metal Macabre tiene una canción titulada Zodiac, refiriéndose al asesino del Zodíaco, en su disco Sinister Slaughter de 1993. En 2017, el capítulo 15 de la temporada 1 de MacGyver se basa en el asesino del Zodíaco.
En el capítulo 7 de la serie American Horror Story, esta vez en la temporada 7, llamada Cult, se recrean los asesinatos del Zodiaco, pero en la serie se le atribuyen a un culto feminista llamado Scam, quienes son seguidoras de Valerie Solanas. En el mismo capítulo se habla de cómo los asesinatos se le atribuyeron a un hombre y no a una mujer. Matt Reeves, director de la película The Batman del año en curso, afirma que su versión del villano, el Acertijo, está inspirada en el asesino del Zodiaco. Y para terminar con las referencias, en el episodio 6 de la temporada 6 de Better Call Saul, Jimmy, el protagonista de la serie, dice haber encontrado al asesino del Zodiaco al darse cuenta de que el Dr. Caldera usa caracteres cifrados para escribir en su libreta negra de contactos. Y ya para finalizar les diremos una posible solución al caso y la muy dudosa pero no falsa verdadera identidad del asesino del Zodiaco. 5 de octubre de 2021. Un grupo compuesto de varios investigadores y reporteros llamado Case Breakers afirmó que después de años de investigación, finalmente habían descubierto la identidad del asesino. Su nombre real sería Gary Francis Pauls y habría muerto en 2018. La nueva evidencia forense incluye una foto del cuarto oscuro de Post, donde se puede ver una cicatriz en su frente, que coincide con el retrato robot del famoso asesino dibujado por la policía en 1969. Otras pistas incluyen cartas desclasificadas del asesino del Zodiaco, que revelarían que Post es el asesino. Según dijo a Fox News, la ex agente de contrainteligencia del ejército estadounidense, Jen Buchholz. En una nota se eliminaron las letras del nombre completo de la publicación para mostrar otro mensaje. Así que tienes que saber el nombre completo de Gary para encontrar estos anagramas, explicó Buchholz. Y agregó, no creo que nadie haya descubierto otra forma. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y no se pierdan la próxima edición de Homicidal Minds. Hasta pronto. Gracias por sintonizarnos en otra emisión más de Homicidal Mind. Nos escuchamos hasta la siguiente. Claro, Si es que todavía sigue con vida. Casero Podcast se hace audio.